Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 y bueno, vamos a hablar de los capítulos 8, 9 y 13. El siguiente, por favor. El capítulo 8 lo hemos como centrado en la frase "Vive la publicidad" y vamos a hablar sobre algunos publicistas relevantes de Francia. Tenemos a Marcel Blumstein-Blanchet, que es considerado el padre de la publicidad francesa e hizo grandes aportes a la misma. Él supo aprovechar los espacios vacíos en la calle para colocar publicidad y veía oportunidades a darse a conocer. Él entendió que su agencia debía tener renombre y prestigio para que sus clientes se proyectaran en ella, por lo que su empresa era otra marca a la que él debía tratar. Además, se centró en las relaciones con marcas y consumidores, lo que puede ser un antecedente de lo que hoy se conoce como las love marks. Su agencia fue la primera en Francia en hacer publicidad televisiva y además apostaron por la publicidad en radio y también por los jingles. Otro publicista del que hablaremos es Jean-Marie Dru, que es el creador de lo que se conoce como trastornos, que consiste en salir de la zona de confort de la empresa y analizar nuevos caminos para que la marca no se pierda en el tiempo y no deje de ser relevante. Ellos analizaban con los clientes los valores de la marca que ya no eran relevantes y los que sí para la sociedad. Y esto lo hicieron, por ejemplo, con la marca Apple, con los que ellos vieron cuáles eran los valores obsoletos y generaban poca motivación. Los eliminaron para crear la campaña Piensa Diferente, y al fusionarse con TBAA, él creyó que esto sería desechado, pero al contrario fue muy aceptado por la empresa y además lo usaron para sus principales cuentas. Otro publicista es Jacques Seela, que era un gran lector de personas debido a su experiencia en el periodismo, y sobre todo él sabía cómo conocerlos para así sacar el mejor texto para que se adapte hacia ellos. Para él, hacer publicidad de verdad era no meterle todo el dinero posible a los folletos o diarios, sino entender a la gente y colocar un contenido que los mueva. Siguiendo esto, él también consideraba que habían tres estilos de publicidad a los que se adaptaban los diferentes países. Y bueno, esto, por ejemplo, aplica a América, que se dirigía mucho a lo funcional y al consumismo. Los ingleses tenían una tendencia hacia la publicidad intelectual, y para él los franceses le tenían como prioridad a las relaciones emocionales del consumidor y marca. Ya, a continuación hablaremos de Pierre Lemonnier. La filosofía de Pierre Lemonnier es el impacto. Para él es crucial que una palabra o una frase cause impacto de emoción en un público para que de esa manera atraiga la atención de las personas. Un ejemplo de ello fue cuando trabajó con Ferrari. Él escribió una frase que decía: nadie puede ponerse en el lugar del propietario de un Ferrari 308. Entonces parece que él agarró la frase que se dice comúnmente cuando una persona está mal, cuando le dices: oye, sí te entiendo, y la otra persona responde: no me entiendes, no lo has vivido. Entonces eso lo llevó a que esta frase se entienda como: no puedes entenderme qué se siente tener un Ferrari 308 si tú no lo has probado. Y el siguiente publicista es Philip Michael. La filosofía de Philip es la provocación, ya que él piensa que la publicidad no es solo vender, sino es más allá, es una conexión entre los deseos del empresario y los del público. Esto se muestra cuando trabaja en las vallas publicitarias de Avenida en 1981. Él coloca como tres carteles de una chica en bikini que hacía promesa que se quitaría la prenda de arriba y luego prometía otro día que se quitaría la prenda de abajo. Entonces aquí lo primero que vemos es el deseo de la empresa, que hace que vea el público que sí cumple sus promesas y que sí confía en ellos. Y el deseo de las personas es ver si en verdad la chica se saca la prenda de arriba y si saca la prenda de abajo. Entonces, por último, tenemos los datos históricos. En 1926 se emiten por primera vez en España los diarios hablados en la radio llamados La Palabra. En 1959 triunfa la Revolución de Cuba, tomada el poder por Fidel Castro. En 1981 el Papa Juan Pablo II sufre un intento de asesinato. En 1988 se inaugura el Museo de la Nación en Lima, Perú. Y por último tenemos en 1997 se inaugura la Copa Mundial del Fútbol Juvenil en Malasia. En el siguiente capítulo analizaremos una frase muy icónica de Armando Testa, que es: el producto es el mismo, la diferencia reside en la comunicación. Entonces su primer comentario, que fue en la exposición de 1987, que básicamente era que él utiliza los formas simples, colores primarios y un fondo blanco, y esto nos da a entender que se pueden usar varias formas y elementos simples que pueden ayudar a causar un buen impacto, sino que no es necesario tanta producción atrás. Además, la opinión de Mauricio Salas hacia Testas, que Mauricio Armando usa mucho las referencias del arte, los libros y cine, por ello tiene un gran marco de referencia amplio que puede ayudar a causar un gran impacto. Además, él dice que llamar un poco la atención es la forma de hacer un poco incómoda la publicidad.
Armando también puso en marcha el stop motion, que no lo detuvo, que tenía problemas con las televisiones comerciales, que le ayudaron a seguir y poder impulsarse más. En el caso de los acertijos de Alemania, Alemania tenía un problema que era que solo era un país productora, pero supo impulsarse gracias a que Scholz, tras la caída del muro de Berlín, fue la primera agencia en ejercer Alemania el símbolo de nuevos horizontes hacia el país y una potencial. Además, Reinhardt se marchó a fundar su propia agencia en 1979 y ahí se incorporó Konstantin y Jacobi, y el caballo de Troya, que era más una buena publicidad puede ayudar y que tenga un buen concepto dentro. Entonces, lo que también se podía destacar es que en McDonald's en 2003 lanzó el desafío que retó a varias agencias y los ganadores fueron unos publicistas alemanes que fueron Haier y Panthers, quienes apoyaban la famosa frase que conocemos actualmente que es I'm loving it. Ok, y bueno, volviendo de nuevo a Italia, podemos hablar del redactor Emanuele Pirela, uno de los redactores periodísticos y publicitarios más reconocidos de su país, considerado también a veces el Ghibli de Italia. Uno de sus anuncios más destacados para él son el de la marca Jesus Jeans, que salió por 1974, que intentó aprovechar pues, esta marca, la popularidad de ese entonces del musical de Jesucristo Superestrella. Y Manuel entendió esto, intentó ser un poco transgresor con su mensaje, creando así el aviso, una serie de avisos como el que vemos acá para Jesus Jeans, en donde se ve a una supermodelo usando estos pantalones, pero abriendo el cierre lo suficiente como para poder dejar ver que no está usando ropa interior, pero al mismo tiempo no es lo suficientemente explícito como para para no poder ser considerado publicidad. Para hacer este trabajo que fue, bueno, considerado bastante transgresor durante su época, considerando que Italia es un país católico, él llamó al entonces joven Oliviero Toscani, uno de los fotógrafos italianos más reconocidos, que después de esto llegó a trabajar 18 años con la marca de ropa Benetton, Benetton, quienes le dieron bastante libertad para hacer su trabajo, que él mismo consideraba arte más que publicidad. Sus primeras imágenes de Toscani fueron bastante adelantadas a su tiempo, porque mostraba bastante el multiculturalismo, y así las hacía cada vez más provocativas y transgresoras. Con Benetton en particular llegó a mostrar cosas que no tenían nada que ver con lo que la marca representaba o apoyaba, pero las imágenes eran tan chocantes que llamaban la atención y ponían la marca en son de boca, como puede ser desnudos, cosas gráficas, gente al borde de la muerte, etcétera. Bien, para el capítulo 13 está separado por agencias. Empezamos con la agencia Whedon en Kennedy, con su creación del logo para Nike Just Do It en 1988. Esto es un hito en la publicidad, ya que este eslogan cambia el paradigma en cuanto a la internacionalidad de las marcas. Larry Fry al respecto nos comenta que las agencias de publicidad no deben ser valoradas por sus instalaciones o por su ostentosa reputación, sino por su real capacidad para comunicar adecuadamente el mensaje que el cliente quiere dar. Por otro lado, en la agencia 180, con la frase de The World as It Could Be, nos comenta que fue de las primeras en incluirse realmente en el entorno digital desde el principio, ¿no? En la década de los 2000. Gracias a Richard Bullock, nos comenta que en la misma línea de Frey, una agencia publicitaria debe ser lo suficientemente abierta a nuevas ideas para impactar y trascender, em, ya que el tamaño realmente no es tan importante, pues se ve que una agencia puede debe tener la capacidad de tener una talla a nivel global. En cuanto a la agencia Strawberry Frog, nos comentan que fueron bastante apasionados con su trabajo y crecieron gracias a ello, ¿no? Un ejemplo de ello es a principios de la década del 2000, cuando trabajaron con la marca Onitsuka Tiger, que se convirtió en un gran ejemplo de marketing viral. Con respecto a Howell Henry Chaldecott Lurie,
Hizo que todos los miembros de su agencia propongan ideas y que sus clientes se involucren en todo el proceso creativo, y dio una imagen realista de la población, al incluir en uno de sus anuncios de Fuji a personas de diferentes razas, dando a entender que una sociedad es mucho más de lo que se puede lograr ver en pantallas. Y en 1994 fue la primera agencia en incluir un sitio web en un anuncio televisivo, lo cual para la época fue realmente novedoso. Con respecto a la agencia Mother, esta tenía en cuenta que los clientes habían cambiado, y es por ello y su forma de pensar completamente novedoso fue que esta agencia demostró que, a pesar de ser independiente, si se hace un buen trabajo creativo, se puede llegar a tener clientes como Unilever y Coca-Cola. Un punto clave de la agencia Mother es que ellos creían que los clientes tenían que participar del proceso creativo, y por ello es que creían que la clave de la publicidad es que esta debía de ser eficaz y decir la verdad. Y ellos lo lograban en parte porque se ponían desde el punto de vista de sus consumidores. Con respecto a Fallon, Pat Fallon fue quien fundó la agencia y luego posteriormente se le unió Fred Sen. Estos escribieron en su libro que Madison Avenue seguía bombardeando a los consumidores de anuncios y anuncios, y seguían pensando que esto era un éxito cuando se había demostrado que no lo era. Y de acuerdo a Fred Sen y Pat Fallon, la publicidad no solo debe ser creativa artísticamente, sino que también se debe tener en cuenta los objetivos comerciales del cliente. Y si una marca quiere hacerse internacional, no debe contar con una carga nacional, sino que debe ser neutra para que ésta se sienta mucho más englobada para todas las personas. Y como ejemplo tenemos a The Hire, el anuncio que hicieron para BMW en 2001. Lo trascendente de este es que fue la gran cantidad de visualizaciones que tuvo, haciendo que Internet se considere con más seriedad como un medio en el que las marcas importantes podían hacer publicidad. Así es como se marcó los contenidos vinculados a la marca y los consumidores podían interactuar con las marcas a través de Internet. Finalmente, como las conclusiones de lo que hemos aprendido, en primer lugar nosotros consideramos que es importante hacer publicidad que mueva tus sentimientos, que sea importante, porque solamente de esta manera será recordada. Tal como mencionamos antes, han sido diversas personas las que concuerdan desde los años 50 aproximadamente, que hacer relaciones con la empresa y consumidor y generar un apego hacia estas es lo que más funciona. Para causar impacto con tu publicidad es importante ver el entorno en el cual ésta será lanzada, para adaptarse a este o en todo caso decidir atacarlo agresivamente para poder crear shock. Para tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta la opinión del público para llegar a cumplir las perspectivas de la marca del consumidor, porque al tener en cuenta su opinión podemos impulsarnos más y hacer lo adecuado para que sea una equidad y pueda impactar de una manera en donde quiera la marca y el consumidor obtener también una emoción con respecto y afiliarse así a la marca. Con respecto a la agencia, creemos que cada agencia debe tener una propuesta innovadora y creativa, ¿no? Ya que de lo contrario, podría ser olvidada, no recordada o incluso no llegar a su objetivo, ¿no? Que sería comunicar la intención del cliente. Y por último tenemos la última conclusión, que la publicidad debe de enfocarse no solo en lo visual, sino en el lado del mensaje, y así de esa manera causar un impacto para el público y que las dos maneras del visual y el mensaje se fusionen. Gracias.